yo quiero empezar lanzándoles una pregunta. ¿Ustedes creen en la Atlántida? Pues unos sí, otros no. La mayoría creemos que sí, aunque sabemos que no. O la mayoría sabemos que no, aunque bueno, ¿y si existiera? Bueno, esa es la cuestión de esta charla de hoy, ¿no? Yo me doctoré en Historia Contemporánea, me especialicé en los años 40 y poco a poco trasladé mis investigaciones hacia Europa. Por lo que al final esta época, la de la Segunda Guerra Mundial, la de la posguerra, es una época que he trabajado bastante. ¿Por qué digo esto? Porque al final uno se da cuenta que qué es verdad y qué es mentira. Bueno, pues el oro nazi, en general, el oro nazi, forma parte de esa mitología popular, ¿no? Subía en el ascensor con una de ustedes que me decía, bueno, pues es una leyenda popular, ¿no? A ver qué hay de verdad y qué hay de mentira, porque siempre hay algo de verdad y siempre hay mucho de mentira. Pues efectivamente, las leyendas, los mitos tienen una base de realidad y tienen mucho de mentiras. Son sucesivos estratos que se van acumulando generación tras generación y que van distorsionando la historia real. La verdad es que aquí no hay muchas generaciones, o sí, porque uno cuando mira atrás y dice, no, porque yo cuando salía de la universidad o cuando estaba en la universidad y fue 1992 y estaba la Expo y esto fue antes de ayer. Bueno, pues no fue antes de ayer. Ha llovido ya 30 años o más de 30 años. El tiempo pasa demasiado deprisa. Hasta aquí tenemos ya, dentro de poco, a la vuelta de la esquina, tendremos casi 100 años. Y seguimos viendo la actualidad en todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, con el régimen nazi y con Estados Unidos. Bueno, pues, ¿qué hay? Ay, que no lo he enchufado, perdón. Ahora. Muy bien, vamos a ir aquí primero. ¿Qué hay en torno al oro nazi? Porque para entender el oro nazi en España hay que entender el mito, ¿no? ¿De qué se habla en el oro nazi? ¿Qué hay detrás del oro nazi? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué hay en el oro? Hay un tesoro. Y el tesoro, como vemos aquí, es una idealización universal. Bueno, voy a tratar de correr bastante porque tenemos una hora y además me gustaría que ustedes preguntasen, con lo cual voy a pasar un poco deprisa por todo esto. El tesoro, la búsqueda del tesoro es una idealización universal, es una aspiración de todos nosotros, encontrarnos un día un tesoro, ir por la montaña y rascar o levantar una piedra y encontrarnos un tesoro. Bueno, pues esa idealización universal es un arquetipo del imaginario social que es recurrente y es transcultural. Es decir, lo tenemos todas las generaciones y en todos los sitios del mundo, absolutamente todos. ¿Eso qué significa? Bueno, este dato sí que me parece interesante porque la búsqueda del tesoro, fíjese, tesoro, oro, no es circunstancial, la búsqueda del tesoro, que en muchas ocasiones casi siempre es la búsqueda de oro, va unido al final de civilizaciones. Al final de estados, en este caso Alemania, al final de una época, ¿no? Ese constructo universal que todos tenemos con mapas del tesoro, con cazatesoros, con búsqueda del tesoro activo. Hay programas en DMAX que se dedican exclusivamente a eso, ¿no? Y se titulan así, cazatesoros. Bueno, decía que va unido a la desaparición de una civilización. ¿Y qué hay de común, rasgos comunes aquí? Rasgos comunes en la idealización universal de la búsqueda del tesoro. Bueno, pues tenemos todo parte siempre de la huida del protagonista. Y la avaricia en esa huida hace que esconda el tesoro para recuperarlo en algún momento. Todas las historias siempre tienen el mismo nexo en común. Hay una mezcla de una realidad con la fantasía. Es decir, existe ese almacenamiento de oro y sobre eso construyo la misma historieta en cualquier sitio y en cualquier época. Hay un origen que hemos visto en el ocaso de culturas, de civilizaciones, de estados, y siempre se entierran de forma críptica y nadie los esconde nunca. El oro nazi
es el alter ego del oro inca, del oro maya, el dorado, el rey Midas, las manzanas de oro, la fiebre del oro estadounidense, el Zipango, por ejemplo, Marco Polo, en China. En todas las culturas aparece siempre esta leyenda del oro y siempre con las mismas características. Por tanto, el oro nazi no iba a ser diferente a todo lo que se desarrolla aquí. Bueno, el oro nazi. Nos encontramos al final de una civilización, al final de una cultura, al final de un Estado. El ocaso de la Alemania nazi. El ocaso de la Alemania nazi, el origen de los cuentos sobre los tesoros dorados, sobre el oro, nacen en el 45. Sobre todo en el mes de abril del 45, que es cuando ya el Estado alemán se derrumba, ¿no? Berlín está acosado por las tropas soviéticas, Hitler decide morir en Berlín, los distintos miembros del Estado nazi empiezan a buscarse cada uno su vida por su cuenta. ¿Y quiénes formaban parte de ese Estado, de esa organización del Estado alemán en ese momento? Bueno, Hitler, que era el Führer. Hitler en el 45 es una sombra del Hitler de 1940. Es una persona físicamente deteriorada, con una salud que está a punto de quebrar, drogado permanentemente, había sido conducido a un estado bastante lamentable por parte de su médico personal, que era Morey. Morey es un personaje muy curioso en el mundo nazi alemán, ¿no? Tenía una pinta, un aspecto tan de judío que lo confundían incluso lo intentaban arrestar. Y él contrarresta eso metiéndose en el partido nazi, empieza a ascender gracias a que conoce a Eva Braun antes de que conociese Eva Braun a Hitler, y al final acaba siendo el médico personal de Hitler. Y le inyectaba de todo, morfina, cocaína, con gotas en los ojos, de todo. Y lo que consigue es deteriorar la salud de Hitler. Tengan ustedes en cuenta, por ejemplo, que la cocaína lo que produce son reacciones esquizoides, ¿no? Eso revierte en la capacidad de decisión de Hitler como alto mando. Bueno, pues ese era el Hitler que en marzo-abril, estaba al frente del Estado alemán. ¿Estaba al frente del Estado alemán? Hay que ponerlo en duda. Habían tres personajes realmente importantes en este gobierno. Uno era Himmler, todos lo conocemos, otro era Goebbels y otro era Göring. De los tres, ¿quién tenía el poder? Bueno, Himmler era ministro de Interior, pero sobre todo tenía el poder de las SS. Goebbels era el ministro de Propaganda, había caído en desgracia. Goebbels era el más fiel a Hitler dentro del Estado nazi, seguido de Göring. Göring era vicecanciller. Si ustedes recordarán, era el que estaba al frente de toda la aviación de la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Göring era vicecanciller, había sido nombrado en 1941, fíjense que pronto estamos hablando, en 1941, que si ocurría algo con Hitler, el que debía tomar el poder era Göring, hasta ese nivel de confianza. Bueno, pues en esos momentos ninguno de los tres, este era el que más confianza tenía, ninguno de los tres en abril supone ya nada para Hitler. ¿Quién está al mando de esta cabeza que ya no rige exactamente como debiera? Está Martin Bormann, que era jefe de la Cancillería. Venía a ser un poco el secretario de Hitler. Y Bormann manipulaba a Hitler para su propio beneficio. ¿Qué hizo? Desplazar poco a poco a estos tres de aquí. Bueno, aparte existía en ese momento el ministro de Exteriores, que era von Ribbentrop, y luego había otro, Albert Speer, que llegó a tener cierta relación de amistad con Hitler. Albert Speer era arquitecto, el famoso arquitecto de la Nueva Berlín, esa Berlín que duraría 1000 años, y que acabó convirtiéndose en ministro de Armamento con una eficaz gestión, todo hay que decirlo. Bueno, pues Martin Bormann se pone al frente del gobierno nazi y nos avanza a abril
llegamos a los últimos 10 días de vida de Hitler, no de la Alemania nazi, que aún perdura hasta mayo. Bueno, pues el 20 de abril, más o menos, en torno al 20 de abril, empieza a haber la desafección general. Himmler intenta firmar un acuerdo de paz con Estados Unidos por su parte. Se entera Hitler y manda arrestarlo. Sentía que le habían traicionado, patín patán, y Himmler comienza una huida. Esta, todos la conocen, se rapa la cabeza, se quita el bigote, se pone un parche, se viste de civil e intenta huir hasta que le apresa los estadounidenses en un paso fronterizo. Joseph Goebbels es el único que permanece fiel a Hitler y acaba suicidándose con él en el búnker. Y Goering es el heredero, el supuesto heredero del régimen alemán. ¿Y qué hace Goering? Cuando Hitler comunica que la derrota ya es un hecho, hacia el 23 de abril más o menos, se lo comunica a sus mandos militares, Goering entiende que él debe tomar el poder. Y Goering, que estaba desplazado fuera, desde Westergarden, que era la residencia de verano de Hitler, algunas imágenes que han visto ustedes por ahí, que está sonriente en medio de la montaña, en un balcón más o menos grande. Bueno, pues eso era Westergarden. Lo que hace Goering es recuperar el decreto de 1941 y apoyarse en la última orden de Hitler que le designaba a él como heredero del gobierno. Y lo que dice es, bueno, yo me autonombro jefe, Führer de la Alemania, y así puedo negociar con Estados Unidos, porque lo que buscaban todos era negociar. Se supone que tú no puedes matar ni ejecutar al que negocia contigo. De hecho, Dönitz, que es el que al final se convierte en heredero del régimen, no es ejecutado. Por tanto, era una especie de salvoconducto para permanecer vivo después de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo que había querido Himmler, que lo que quería, de hecho, tuvo conversaciones con Eisenhower para firmar una paz, en la que él, por supuesto, se ofrecía de transición en la nueva Alemania y ofrecía a las SS como policía para mantener el orden. Bueno, pues en ese nivel de desafecciones empieza a surgir la leyenda. ¿Por qué? Porque cada uno de estos, sobre todo Goering y Himmler, tenían acceso a, supuestamente, los bienes confiscados o los bienes creados, es decir, dinero, cuadros, arte y oro. Y, por tanto, en la huida de cada uno de ellos, bajo la amenaza de ejecución de Hitler, que en realidad estaba manejando Bormann. Bormann es quien decide ejecutar, por ejemplo, a Goering o a Himmler. Lo que se presupone es que se llevan con ellos dinero. Veremos cómo existen diferentes leyendas asociadas a cada uno de ellos, de forma que cada vez que uno huía se le asocia una leyenda donde esconde el oro y donde permanece oculto, no se sabe muy bien dónde. Incluso Martin Bormann, porque Martin Bormann, cuando permanece en el búnker de Hitler o con Hitler, y cuando éste se suicida, Hitler da la orden antes de suicidarse, despide a Bormann, y Bormann lo que hace es preparar su huida. Y iba camino del único aeropuerto que estaba entonces en marcha y pretendía coger un avión para escapar. Al final, esto se sabe en los años 80, por unas obras que se llevan a cabo en Berlín, al final muere por un obús que lanza la URSS de forma accidental, no es que persiguiese a Bormann, porque nadie sabía que se había escapado, pero acaba falleciendo. Por tanto, también se le asocia que con él se lleva riqueza y oro. Bueno, no, esto aquí. Bueno, entonces, en torno a todos estos líderes existen diferentes leyendas del oro nazi. Aquí tenemos solo algunas y además hay internacionalización de la leyenda del oro nazi. Tenemos la más famosa o la que más nos ha llegado un poco a la cabeza por la contemporaneidad es la del oro de Breslau o el tren de oro de Valdeburgo,
que es una ciudad en Silesia que Silesia pertenecía a Alemania y tras la guerra se le da a Polonia para compensar lo que la URSS se queda de Polonia. En fin, estas cosas raras que pasan en las guerras. El caso es que, se dice que un tren cargado de oro sale de Berlín, se dirige sale de Berlín, no, sale de Alemania huyendo de la invasión de la URSS para evitar que el oro cayese en sus manos, se mete en un túnel y ahí desaparece. Vamos a contarlo un poco por encima. El caso es que permanece como leyenda urbana en esta población hasta que en 2015, creo que en 2015 aparecen dos historiadores aficionados que dicen que han resuelto el tema del oro y que con radares que han perforado en el subsuelo han podido detectar imágenes donde parece ser que hay un tren escondido y empiezan a recoger financiación para poder llevar a cabo la excavación. El caso es que avanza, se quedan sin dinero, vuelven a recoger dinero, se quedan sin dinero. En 2018, por fin, logran avanzar en la excavación y ven que se trata simplemente de una forma geológica que parecía un tren. ¿Y por qué? ¿Por qué aparece esta leyenda? Porque además coincide con que el régimen nazi en los últimos meses se dedica a hacer un gran proyecto de túneles subterráneos para que circulasen los trenes y pudiesen mandar, entre otras cosas, tropas sin que fuesen bombardeadas por el ejército de la Unión Soviética. Un proyecto que se queda a mitad, hoy en día existen túneles y se ofrece como atracción turística y que pues no llega a desarrollarse, ¿no? Entonces, conjugan parte de la realidad con parte de fantasía. Bueno, eso en 2018 se apaga. Seguro que alguno de ustedes se acuerda. Aparece también, por ejemplo, en el lago de Toplitz, en Austria, pues que en la huida de un mando intermedio de del gabinete nazi, pues pasa por el lago y tira ahí el oro, ¿no? Pues, y entonces ahora encuéntralo. Lo mismo ocurre en Alemania, en el lago Stolp, que está al lado de Berlín, y que se asocia, como ven aquí, a Goering, ¿no? En su huida, Goering lo que hace es empaquetar cajas de oro y bienes artísticos y entonces pues manda hacia el lago Stolp y allí pues lo tiran también, ¿no? Pues porque estos son los tesoros, ¿no? Los tesoros siempre se tienen que esconder, hemos dicho. Luego está en Polonia. Fijaos cómo siempre, incluso en el lago Stolp, siempre estamos hablando hacia el oeste. Perdón, hacia el este. ¿Por qué? Porque era la zona hacia donde avanzaban los rusos. Sin embargo, hacia el este se habla de muy pocos tesoros de oro nazi, porque avanzaba a Estados Unidos. Con lo cual, lo que pretendían era ocultar de manos de la URSS y engrandecer un poco la fantasía en torno al saqueo del ejército ruso, que por otro lado era verdad. Tenemos, por ejemplo, el del Palacio Mikowski, que también se descubrió en 2008 en Polonia. Claro, si uno con tantas cosas no descubre oro, pues al final esto decae. Pero basta con que uno descubra una semillita de oro para que todo reverdezca de nuevo, ¿no? Y eso es lo que ocurrió en el Palacio Minkowski. Allí unos historiadores también se ponen a investigar. El palacio había sido un antiguo burdel de altos mandos del ejército nazi y se habían escondido varias cajas con oro y otros tesoros. Entonces se ponen a buscar y efectivamente encuentran algunas cajas repletas de oro y eso ocurre en 2008. Fijaos también cómo las fechas se aproximan excesivamente a la actualidad. Bueno, tenemos por ejemplo también en Holanda, en Arnhem. Arnhem está, digamos, en el sudeste de Holanda. Y allí la vida sigue tan tranquila hasta que, bueno, las fantasías populares, los mitos populares, las leyendas,
hacen que la población de Arnhem hable de un tesoro escondido por 2 soldados alemanes en su huida tras el desembarco de Normandía. Esto se queda como leyenda popular, nadie sabe qué ha ocurrido, hasta que de repente aparece un mapa del tesoro, como no podía ser menos. Y el mapa del tesoro, que no me lo... Sí, está aquí, lo que pasa es que no lo llegan a ver. Este es el mapa del tesoro que aparece, bueno, este es el palacio. Cada una de estas fotos se refleja un poco el sitio donde hablan. Bueno, pues en este mapa, ahí hay un pequeño puntito rojo que lo tapo yo ahora. Lo que habla es de tres árboles que estaban colocados en una determinada posición. Les suena, ¿no?, todo esto a ustedes de los piratas y los árboles y Estados Unidos y los árboles y el ejército confederado y los árboles. Bueno, pues el caso es que hay 3 árboles y supuestamente estos dos soldados con nombres y apellidos, porque claro, hay que mezclar realidad con fantasía, pues entierran en su huida las cajas, 2 o 3 cajas con oro, que estaban tratando de que no los cogiesen los aliados en su desembarco en Normandía. Lo entierran y se van. Al parecer, uno muere y el otro vuelve al sitio, pero no lo encuentra. Y entonces parece ser que acusa al sargento, que sí que sabía que lo habían enterrado, de haberse llevado el oro. El caso es que eso genera, como no se encuentra, ¿qué genera? Pues que todos los años allí haya gente con los cacharritos estos detectores de metales buscando oro, ¿no? Y ha generado un turismo del oro. Lo mismo que ha ocurrido aquí. Esta población de Valdeburgo lo que está diciendo, y hay declaraciones del alcalde diciendo que, bueno, que da igual que aparezca el oro, ¿no?, porque ellos ya tienen el premio del turismo que va allí a buscar el oro. De hecho, han creado una réplica del supuesto tren que es visitable para los turistas que van hasta la región. Por lo tanto, genera en sí un movimiento económico que es el verdadero tesoro que se descubre en cada uno de estas leyendas, ¿no? Bueno, pues eso en Arnhem. Al final, el gobierno holandés pues ha prohibido que se busque, que se excave, poniendo como excusa que pueden encontrarse minas y saltar por los aires. El caso es que pone medidas de la barbaridad de gente que va. Otro ejemplo lo tenemos en Mittenwald, en Baviera, en Alemania, unido a otro nombre que es Bormann. El supuesto tesoro que Bormann se llevaría tras de sí para iniciar una mejor vida allá donde fuese. El caso es que todo esto se dispara porque aparece, la leyenda permanece, al parecer en Mittenwald se dice que Bormann escondió oro para luego regresar de Estados Unidos y recogerlo y hacerse rico y todo esto. La leyenda permanece ahí hasta que llega uno, esto también pasa cada X tiempo, llega un buen hombre que dice que en esta partitura ha encontrado silencios que se pueden traducir por códigos secretos. Bueno, el mapa del tesoro. Y estos códigos secretos, además, por una letra que dicen dónde está, con un tal Matías y no sé qué. Y además hay unos garabatos que dice que son runas. Runas son estos pequeños símbolos ancestrales que tienen su significado y demás, ¿no? Y entonces con eso hay un mapa del tesoro que dice que sí, que no, que cae con chaparrón, pero no se descubre tampoco el oro. Y esto estamos hablando también de este siglo. No estamos hablando de más atrás. Y luego, para internacionalizarlo un poquito, para que no se quede solo en Polonia y en Alemania, pues hasta le ponen al Afrika Korps. El Afrika Korps de Rommel. Rommel le relevan del cargo y parte hacia Alemania en avión y sus hombres encuentran que habían dejado algunos cofres cargados con tesoros, dinero y oro. Y entonces lo cargan en los barcos y cuando están cerca de Córcega, ¡ah!, qué cosas tiene la vida, lo bombardean el barco, se hunde y desaparece. Bueno, otra leyenda más. Lo que sí que hay de común en todas estas leyendas, en torno al oro nazi, es la necesidad que tienen todos de creérselo, incluidos los estados. Los estados forman parte también de esa búsqueda del tesoro, con lo cual engrandecen el misterio sobre el mismo. Aquí participó el Estado polaco.
Aquí, en el Mediterráneo, en Córcega, participa el Estado francés. En Austria, el Estado austriaco. El mismo Estado alemán se encarga de la búsqueda del tesoro. En Polonia, el Estado polaco. En Holanda, vemos cómo interviene. Y en Baviera, en Alemania, el Estado alemán. Es decir, todos se creen que puede ser verdad. Todos creen que de verdad existe oro escondido de los nazis. A veces somos demasiado crédulos, ¿no creen? Bueno, ¿y por qué todos se creen que es verdad? ¿Dónde está el origen? Porque claro, cualquiera puede decir que ha robado, Bonnie and Clyde robaban y escondían el tesoro y ya lo encontraremos. ¿Por qué? ¿Dónde está el origen? Bueno, vamos a ver. El origen de la necesidad incluso de los estados de creer en ese oro. La fecha clave es 1942. ¿Por qué? En 1942 se sabe, todo el mundo sabe, que Alemania no va a ganar la guerra. En el 42. ¿Por qué? Lo sabe hasta Franco. Franco coge y pega un viraje de 180 grados y se va a comer ostras con Eisenhower. Bueno, ¿por qué en 1942? Porque el Afrika Korps acababa de ser derrotada en la segunda campaña. ¿Y qué tiene eso que ver? Bueno, pues la derrota del Afrika Korps lo que puso en evidencia era que Alemania no tenía capacidad para la logística, para restituir todo lo que se perdía en un enfrentamiento. Es decir, no podía suministrar, que esto lo saben todos, no podía suministrar gasolina para los tanques. Rommel se ve obligado a enterrar los tanques para poder utilizar la torreta cuando ataca el enemigo. No existía capacidad para reponer alimentos, no existía capacidad para reponer armas y no existía capacidad para reponer tampoco hombres. Por tanto, Alemania estaba exhausta. ¿Por qué? ¿Y por qué Alemania había podido llegar a estar exhausta? Voy muy rápido, ya lo sé. Porque la estrategia natural del Estado alemán había sido siempre la guerra relámpago. Siempre es siempre. Y esto, los que vienen a clase me lo habrán oído decir alguna vez. La Segunda Guerra Mundial realmente es la tercera, porque la primera es la segunda. Y la primera sería la Guerra Franco-Prusiana de 1871. ¿Y qué ocurre en la Guerra Franco-Prusiana, donde gana Alemania y es derrotada Francia y genera la necesidad de venganza de Francia y por eso desembarca la Primera Guerra Mundial, que genera la necesidad de venganza de Alemania y desembarca la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué? ¿Qué hace Alemania para ganar esa guerra? Lo mismo, la guerra relámpago. ¿Y en qué consiste la guerra relámpago? La guerra relámpago no es la velocidad con la que avanzaban los tanques. La guerra relámpago es el avance vertical que rompe la línea enemiga y sigue avanzando, porque no le importa la batalla. Lo que le importa es derrocar al gobierno que sostiene la nación. Y de forma que cuando genere un vacío de poder, yo ocupo ese poder y ya me hago con el control del Estado. Eso es lo que hace la guerra franco-prusiana, le sale muy bien y vence. En la Primera Guerra Mundial el objetivo era el mismo. ¿Qué ocurre? Que se ven frenados en el avance hacia Francia por una serie de errores y Alemania comete el error de entrar en la guerra de trincheras, de posiciones. Y en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ocurre? Han cambiado la tecnología, ahora se puede avanzar mucho más rápido, pero la táctica es la misma. Lo que hace Hitler es avanzar para tratar de someter París y someter Francia. Lo consigue, somete Francia, genera un estado títere, el estado de Vichy, y a partir de ahí controla Europa. Previamente había entrado de la misma forma en Austria, en Checoslovaquia, en Polonia, etc. Eso es la guerra relámpago. Es decir, todo se juega a una carta, a la derrota rápida del enemigo. Si no hay una derrota rápida, yo, como no me he preparado, sucumbo. Eso se sabe en 1942. ¿Y eso qué significa? Que los países que hasta entonces aceptaban el pago de Alemania en oro, por ejemplo España, dejan de aceptarlo, porque ya le ven las orejas al lobo. Ya no me vale, además el razonamiento es lógico, no vaya a ser que luego me pidan que devuelva el oro del derrotado. Y lo que hacen es, no acepto el pago en oro. Oiga, Alemania, haga lo que usted quiera, pero el pago en oro
con sello alemán no lo acepto. Y entonces, ¿qué se inventa Alemania? Se inventa triangular y se va a Suiza, que era supuestamente neutral, y lo que hace es lleva oro a Suiza, que sí que acepta el oro, y Suiza le paga en moneda ese oro. Y Alemania paga a España, a Portugal, a Turquía, le paga con moneda. Y lo que hace España, o Portugal, o Turquía, es ir a Suiza y devolverle el dinero a cambio de oro. De forma que el oro alemán viene a España de forma legal, con el sello además de calidad suiza. Eso se produce a partir de 1942, hemos dicho. Por ejemplo, Suiza blanquea, lo hemos dicho, los pagos en oro de Suiza son el 80% de los pagos que realiza Alemania a sus proveedores de materias primas. ¿Y qué proveedores tenemos? Pues hemos dicho, aparece creo después, hemos dicho que tenemos Turquía, tenemos Portugal y tenemos España principalmente. ¿Qué es lo que suministraba España que era tan importante? El wolframio. Veremos luego, que también tiene su papel estelar aquí. Y, por ejemplo, datos. Fijaos el miedo que tenían los países a recibir el pago de Alemania. Tras la derrota de Alemania, lo que hacen los países es decirle a Suiza, hagan ustedes el favor de devolverme el oro que me han robado, porque todo ese oro es robado, no se crean ustedes que lo ha producido Alemania porque no tiene minas. Y entonces Suiza le dice, pues esto no va conmigo, yo soy un país neutral. No, oiga, que ustedes tienen 398 millones de dólares en oro en sus bancos, en sus reservas. Y Suiza se hace el sueco, no va con ella, dice que no existe, hasta que al final reconoce que una parte del oro holandés sí que le llegó a él. Y entonces los aliados le dicen, bueno, pues oiga, usted devuelva esa cantidad, que eran unos 85 millones. Y Suiza dice, no, hombre, no, voy a devolver eso era una transacción. Total, que al final de las negociaciones devuelve 53 millones de dólares a Holanda en este caso. De los de casi 400 millones devuelve 53. Es el primer gran beneficiado de ese tesoro del oro alemán. ¿Quién más se beneficia? Se beneficia todo el mundo. Se beneficia España, Portugal, Turquía, se beneficia Estados Unidos. Estados Unidos funde, lo pone ahí, funde en lingotes de oro lo que se había requisado a los judíos y ellos habían requisado a los alemanes. Bueno, esta cosa que parece tan bárbara de que los alemanes quitaban los anillos de oro, las muelas de oro, las patillas de las gafas de los prisioneros en los campos de concentración, lo metían en cajas. De hecho, ahora veremos, en el gran descubrimiento del tesoro de oro se ven cajas llenas de anillos. Bueno, pues eso se lo queda a Estados Unidos y dice, esto claro, vamos a saber cada anillo a quién pertenece. Eso es imposible. Pues sí, es imposible para mí. Lo funde, lo convierte en oro y se lo queda la Reserva Federal estadounidense. No es el único oro que se queda. Bueno, este es el origen, 1942. Pero el origen de la leyenda hay que buscarlo en un tal Walter Funk. Este es el director o el presidente del Reichsbank, que es el Banco Central en Alemania, de la Alemania nazi, que además fue ministro de Economía. Bueno, sus teorías económicas luego tuvieron predicamento y en Bertolt Brecht se aplicaron cosas que, aunque no lo digan, fue el plan Funk para una supuesta victoria alemana después de la Segunda Guerra Mundial, en la que Alemania se convertía en país hegemónico. Bueno, pues venía a decir que el marco se iba a convertir en la moneda de referencia. Después, los aliados lo que hacen es retomar ese plan Funk y sustituyen el marco por el dólar. De forma que es la misma planificación en torno al dólar como moneda de referencia. Bueno, ¿y qué pasa con este Walter Funk? Pues que en febrero del 45 ya se olía que aquello se derrumbaba a pasos agigantados.
era cuestión de días que el régimen cayera. Claro, si tengo las tropas rusas, comunistas, avanzando hacia Berlín y las tropas estadounidenses que han desembarcado en Normandía, no solo era una cuestión de que los comunistas eran bárbaros, que lo eran, que los comunistas arrasaban las tierras por donde pasaban, que arrasaban, que violaban a todas las mujeres que podían y algunos hombres también, lo hacían, que mataban a hombres y a niños, lo hacían. No era solo eso, era que el ejército ruso estaba más cerca de Berlín que el ejército aliado. Por tanto, podía llegar antes. Entonces, ¿qué se le ocurre a Funk? Bueno, pues dice, todo el oro de las reservas del Reichsbank, vamos a sacarlo, amigo Adolf, no vaya a ser que vengan los rusos y se lo queden. Con lo cual, ¿cómo podemos pagar la resistencia después de esta guerra o la reconstrucción del país después de esta guerra o el movimiento que debe devolver a los gobernantes de aquel entonces el poder en la Alemania posguerra? Bueno, pues decide sacar todo el oro del Reichsbank. ¿Y dónde va ese oro? Bueno, pues buscan aquí, esto voy a ver cómo es ahora, aquí, en la mina Kaiseroda, que era una mina de sal. ¿Por qué buscan la mina Kaiseroda para guardar todo ese oro? Porque estaba a salvo de los bombardeos de los aliados y resistía mejor cualquier tipo de alteración geológica. De forma que trasladan allí todos los lingotes de oro, trasladan, como vemos en esta foto de aquí, ven aquí, esta foto son anillos y joyas incautados a prisioneros en los campos de concentración, judíos, gitanos, etc. Ven aquí también este tipo de cajas que ocultaban también este tipo de joyas. Bueno, y ahí ven las sacas de oro que se encuentran en esta mina. Bueno, ¿por qué lo llevan a Kaiseroda, que es Merkers, Turingia, Alemania? Hacia el este no podían ir porque precisamente huían del este. Hacia el oeste tampoco podían huir porque venían las tropas estadounidenses. Por lo tanto, solo podían bajar en vertical. Y esa bajada en vertical buscan un escondite más o menos fácil. Bueno, ¿qué ocurre? Que llegan fíjense, estaba a 800 metros de profundidad, ni más ni menos. Bueno, en abril del 45 llegan las tropas aliadas y, claro, un tesoro de verdad no se puede ocultar nunca, porque hay muchas personas implicadas en la ocultación. Y al final, los propios lugareños dicen a las tropas estadounidenses que había un tesoro escondido de oro, había oro escondido en las antiguas minas. Y se lo dicen a dos soldados que recogen, casualidades de la vida, a dos mujeres por la carretera, las suben y estas le van soltando todo el rato el rollo y aquellos deberían saber uno de los dos o inglés o alemán. El caso es que los soldados estadounidenses se lo dicen a sus mandos, los mandos regresan y descubren efectivamente estas minas de Kaiseroda. Bueno, pues esto se descubre mientras Funk, aún es el dueño del Reichsbank. Funk no había sacado el total, habría sacado en torno al 70%, más o menos 80% como mucho, de las reservas de oro que tenía el Reichsbank. Entonces aquel dice, bueno, me acaban de pillar, vamos a llevarnos lo otro porque es que nos van a pillar ya y necesitamos ese oro para poder refundar. Y se inventa una segunda huida del oro. Y para ello contacta con dos alemanes, el comandante Pfeiffer, como Michel, pero este era alemán, y Neuhauser. Estos estaban en los Alpes y formaban parte del ejército de montaña alemán. Y Funk lo que hace es mandar camiones con lo que le quedaba de oro y le pide a Pfeiffer sobre todo, le pide que esconda ese oro para que no caiga en manos de los aliados. Pfeiffer, que era muy fiel, lo que hace es reúne a unos pocos soldados suyos
carga el oro en mulas y se va por la montaña y se inventa 2 escondites. En uno lo vigila él y en el otro lo vigila Neuer. Y para asegurarse establece una serie de medidas con los soldados, y aquellos huyen y se van. Estaba a punto de finalizar la guerra, los soldados aliados llegan, estoy avanzando deprisa para que podamos ahora ver otra cosa, ¿no? Lo de España, que es lo que interesa. Bueno, el caso es que los soldados avanzan, se enteran de que hay por ahí oro, estos permanecen un mes aislados en la montaña y al final, claro, no se puede sostener y se ofrecen a negociar con los aliados la entrega de parte del botín a cambio de que respeten su libertad y no sean juzgados. Total, que al final lo consiguen, los estadounidenses recuperan oro, todo este oro que hemos visto de la mina de Kaiseroda y de Mittelbahn, ¿dónde creen que va? Pues a la Reserva Federal, que para eso es Estados Unidos y es quien mandaba. Bueno, pues este oro se lo llevan los estadounidenses, pero lo pone ahí, eso es en mayo, cuando acaba la guerra, lo pone ahí, 3,7 toneladas, es decir, 4 toneladas de oro se quedan dispersas por la montaña, porque había un registro de llegada de una cantidad de oro y los estadounidenses recuperan otra cantidad de oro. La diferencia eran 4 toneladas, que se están dispersas. Ahí nace la segunda leyenda. ¿Y qué ocurre? Pues que eso genera los buscadores de oro constantes. De forma que para alimentar esa búsqueda permanente del oro tiene que aparecer algo de oro en algún momento. De forma que aparece un lugareño que se encuentra en una grieta de la montaña 2 lingotes de oro. Bueno, pues ya está, otra vez el suflé para arriba. Bueno, pues este es el origen de los mitos en torno al oro nazi. Voy a correr porque si no... ¿Qué ocurre? Bueno, mina Kaiseroda, ese Eisenhower con obras de arte, posiblemente las obras de arte, el que era aficionado a las obras de arte era Goering, que tenía un nivel cultural superior. ¿Qué ocurre con el oro español? El oro español, venga, que lo vemos también. El oro español fundamentalmente se centra en, o va unido a la estación de Canfranc. ¿Y qué tiene la estación de Canfranc que no tenga otras 2 estaciones aduaneras que son Irún y Portbou? Pues que Canfranc, que no llegaba el tren a Canfranc, Canfranc era una estación internacional, es decir, tenía estatus internacional. Es decir, podían los alemanes estar tranquilamente allí porque no era suelo español, era suelo internacional. De hecho, ondean las banderas nazis en algunos momentos en una parte del edificio, de este edificio magnífico de la estación de Canfranc. ¿Vale? Era frontera pirenaica, estación internacional, un sistema aduanero. ¿Qué ocurre en Canfranc? Que llega el oro de Suiza que hemos visto antes. El oro de Suiza para pagar el wolframio que exportaba España a Alemania. Y llega el oro no solo de España y del wolframio de España, sino también de Portugal. Es que no aparece ahí. Bueno, es una pieza que se necesita para el armamento alemán. El caso es que llega también el oro que va con destino a Portugal. Con lo cual, imagínense la cantidad de oro que llega, desde luego menos del que salió del Reichstag. El caso es que a partir de ahí se embarca en trenes que se dirigen hacia Madrid y se dirigen hacia Lisboa. Y ese oro, esa circulación de oro, que no tiene ningún misterio, no se oculta porque haya un enriquecimiento de Franco o de Salazar fuera de lo común y no sé, fuese para pagar no sé qué y no sé menos. No, el esconder el tráfico de oro, el tráfico en el sentido positivo de oro en Canfranc era precisamente lo que hemos visto antes de el miedo a que los aliados reclamasen ese oro que sabían que venía de Suiza, pero que en el fondo venía de Alemania. Por tanto, había que mirar hacia otro lado, que el oro en España estaba muy bien y en realidad suponía pagar un servicio o una exportación de wolframio hacia Alemania. 86 toneladas de oro en convoyes de camiones en al menos centenar y medio de viajes desde Suiza. Bueno, pues imagínense ustedes,
protegidos por soldados alemanes, cuando llegan a la frontera de Canfranc protegidos por soldados españoles, incluso suben soldados alemanes con los trenes que van destino a Portugal y que no descargan en Madrid, etc. Bueno, ¿y qué pasamos aquí? ¿Y qué hay de realidad y de mito en todo esto? Vemos que tampoco tiene ningún misterio el oro que llega a España. Bueno, es el papel fronterizo de un país que había sido neutral y que la neutralidad realmente no existe. Suiza no fue neutral, Suiza no entró en guerra, que es diferente, pero apoyó en sus inicios a Alemania, a la Alemania nazi, bueno, en sus inicios y prácticamente hasta el final, aunque era un suelo en el que podían estar todos los beligerantes dentro de la guerra. Bueno, decía, es una realidad fronteriza. ¿Y qué significa esa realidad fronteriza? Hemos visto que hay 3 fronteras en España, Canfranc, Portbou e Irún. Estas 3 realidades. Tenemos que la frontera supone un intercambio comercial, supone un intercambio humano y supone un intercambio de comida, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, en estos 3 pasos fronterizos hay 3 temas que corresponden a 3 países diferentes, que son el tema de los judíos en Alemania, el tema del oro y el wolframio en Suiza y el tema de los niños de acogida austríacos y alemanes en Austria. Y pasan por las 3 fronteras. El de Austria sobre todo se apoya en Irún y en Portbou, el de wolframio sobre todo se apoya en Canfranc y el de los judíos se apoya en Portbou y en Canfranc también. ¿Qué pasa con los judíos? Bueno, los judíos es otro de los temas míticos que se ha querido también cargar las culpas con todos aquellos que participaron en un principio de apoyo al régimen nazi o al régimen alemán y que luego se desmarcaron. La mayoría de los que eran neutrales, Portugal, Alemania, Turquía, bueno, Turquía no, Turquía fue más fiel, Suiza, etc. Bueno, ¿qué pasa con los judíos? España, en 1942, hemos dicho que ya sabe que no va a entrar, que no va a ganar la guerra a Alemania. Por tanto, hace un viraje hacia Estados Unidos. Y en ese viraje lo que hacen es apoyar las políticas de Estados Unidos de apoyo a la minoría judía que tiene intereses también en Estados Unidos. Bueno, esto todos lo sabemos. ¿Y qué es lo que ordena desde arriba, desde Franco? Apoyar la huida de los judíos y de los refugiados judíos, tanto desde Francia como desde Alemania. Tenemos un ejemplo que todos sabemos porque hemos visto la película, que es el de Algeciras de Budapest, pero tenemos otro que es el que afecta a las fronteras de Portbou y de Canfranc, que es el de Javier Martínez de Bedoya. Javier Martínez de Bedoya era agregado de prensa en la Embajada de España en Portugal, en Lisboa. Y lo que hace es transportar o ayudar a que casi 17.000 niños judíos lleguen a Portugal cruzando la frontera española, en contra de los criterios alemanes, por supuesto, claro. ¿Por qué no solo utiliza Portbou? Utiliza Portbou en un principio porque es la frontera más fácil de pasar, pero resulta que en España los que más apoyan al régimen nazi tienen su base logística en Cataluña, sobre todo en Barcelona. Y eso hace que la Alemania nazi despliegue un mayor poder en esa región. Por tanto, al final tiene que abandonar Portbou porque tiene muchos problemas para pasar a los niños y utiliza otras fronteras. También, además de niños, también ayuda al paso fronterizo de otro tipo de judíos. Bueno, luego tenemos el tema del wolframio que hemos dicho en Canfranc. Voy mirándolo ahora, nos queda nada. El tema del wolframio en Canfranc. El wolframio, los nazis habían tratado de colonizar Canfranc porque era el paso del oro y habían tratado de colonizar Galicia porque era primero el puerto por el que podían comerciar, destinar barcos comerciales y segundo porque era la vía de salida principal del wolframio
de las minas del wolframio que están en torno a Galicia, León, toda esa zona de Castilla la Vieja, que ahora pues, ya no es Castilla y León o no quiere ser Castilla y León. Bueno, da igual. El caso es que había tratado de colonizar esas dos zonas y había tenido éxito. ¿Y cómo había conseguido eso? A través de un entramado empresarial, que este sí que lo conocen ustedes, seguro, que implicaba también a españoles dentro de ese conglomerado de empresas de apoyo al régimen nazi. ¿Y de dónde nace este conglomerado de empresas? Bueno, la política, la quinta columna alemana en España comienza con la derrota de la Primera Guerra Mundial. El agregado a la embajada empieza a generar esa red clientelar que tiene como centro la embajada en Madrid y que tiene como ramificaciones los consulados distribuidos por toda España, también en Valencia. ¿Y esos consulados qué es lo que hacen? Primero, imprimen libros traducidos del alemán al español para distribuirlos, utilizan la colonia alemana en cada una de esas ciudades y utiliza centros de clara vinculación alemana. Por ejemplo, 1, 2, 3, respondo otra vez. Los colegios alemanes. El colegio alemán en Valencia también fue un foco de propaganda y atracción de apoyo al régimen nazi en Valencia. Utilizan fiestas de la alta sociedad. En esas fiestas de la alta sociedad tratan de convencer a empresarios españoles. En Valencia tiene un peso relativo. Aquí, sobre todo, como es lógico, buscan el apoyo de empresarios de la naranja. Hay grandes exportaciones de naranja a la Alemania nazi a partir de 1942, que era una fuente principal de alimento en la Alemania que ya empezaba a padecer los rigores de la guerra. Hay empresas alemanas, bueno, no lo digo muy fuerte, pero por ejemplo, los Buch, que fue consejero hace poco, la familia Buch, fue de las que exportaron naranja a Alemania porque su origen era alemán. Tampoco tiene ningún misterio. No hay ninguna maldad en ellos. En ellos me refiero, en quienes comerciaron. De hecho, por ejemplo, aparecen en algunas naranjas, aparecen en la época de la República, aún no había llegado Franco, en la época de la República, en los años 30, aparecen envoltorios con la bandera republicana y la bandera nazi, ¿no? Yo tengo la suerte de haber podido acceder a uno de esos envoltorios, ¿no? Quiere decir que había una relación importante. ¿Dónde se establecen grandes centros de apoyo? Pues se establece en Andalucía y se establece en Galicia. ¿Por qué Andalucía? Por las minas. La exportación minera de Andalucía, la exportación minera de Galicia. ¿Y eso qué hace? Que se genere un fondo suficiente de dinero para apoyar al régimen nazi, para tratar de apoyar también a los españoles que podían hacer decantar el gobierno de Franco hacia la Alemania nazi. Y entonces ustedes pensarán, Serrano Súñer, bueno, pues es uno de los que forman parte de los germanófilos y, por tanto, forman parte de esa quinta columna que financiaba Sofindus, que era el conglomerado de empresas españolas y alemanas que financiaban todo este lío, porque al final es un lío. Empresarios también españoles. Por ejemplo, las imprentas que imprimían los libros de propaganda nazi traducidos al español eran impresores españoles. No se imprimía en Alemania, se imprimía aquí. Hemos visto empresas mineras, empresas de naranja, empresas textiles, empresas, incluso empresas de lujo, con artículos de lujo. Bueno, todo ese conglomerado hace posible que España se convierta en receptora de oro para pagar el wolframio. El wolframio, que era el elemento principal en todo este oro nazi español, hay un momento en el que Estados Unidos le dice a Franco, o para usted o acabamos con el régimen. Y efectivamente paran las exportaciones o disminuyen hasta niveles muy bajos las exportaciones de wolframio hacia Alemania.
esa bajada del wolframio lo que hace es irse hacia Estados Unidos, lógicamente. Y eso se produce a partir del 42. No es casualidad que a partir del 42 caiga en desgracia Serrano Suñer. En la primavera del 42, Franco decide virar hacia Estados Unidos, hacia los aliados, y Serrano Suñer ya no forma parte del círculo cercano de Franco. De hecho, aún tiene algunas acciones, como la exposición de arquitectura germano-hispana, que se realiza en el Retiro, pero a la que no va ninguno de los altos cargos de la Dirección General de Arquitectura ni de la Dirección General de Regiones Devastadas por parte de España. Y de Alemania, que estaba en plena vorágine de guerra, tampoco. Ni siquiera vino Albert Speer, que era otro de los que patrocinaban, entre comillas, a Serrano Suñer. Serrano Suñer, al final del verano, es sustituido como ministro y entra Jordana, que es anglófilo, católico y un perfil más cercano a los aliados y a Estados Unidos, frente al perfil de Serrano Suñer, que era todo lo contrario. Bueno, esa es la realidad, y así les dejo tiempo ahora para que pregunten, esa es la realidad del mito del oro español. ¿Quién se benefició de ese oro? El Estado español. ¿Era un oro ilegal? No, era un oro legal, fruto de una transacción comercial. ¿Era un oro que llegó de todo lo que se quitó a los judíos en los campos de concentración? No. El oro que llena y rellena los almacenes del Reichsbank provenía en su mayor parte de las reservas de oro de los países que iba conquistando, es decir, lingotes que provenían de otras reservas. No era oro confiscado a los judíos. ¿Que el oro de los judíos tiene un valor alto? Pues efectivamente. Hemos visto cómo Estados Unidos se queda esa cantidad de oro y la funde en lingotes. ¿Es determinante en la financiación del Estado alemán? No. ¿Es determinante el oro que se quedan de otros países? Sí. ¿Llega aquí el oro de otros países? Sí, a través de Suiza. ¿El oro español tiene algo que ocultar? No. ¿Tiene algo de mito? Pues realmente tampoco. El oro español no se asemeja, el oro nazi en España, no se asemeja a los mitos que hemos visto antes sobre el oro nazi, porque este era fruto de una transacción comercial y el oro nazi estaba sacándose de Alemania para que no cayera en manos del enemigo. Y hasta aquí les puedo contar porque se hace la hora y tienen que preguntar. Es el momento de que ustedes digan.